Continuamos con el análisis al marco constitucional del comercio exterior. En esta ocasión haremos referencia al artículo 49, 73, 76, 89 y 104. Haciendo hincapié que de estas disposiciones jurídicas tendrá preponderancia aquellas que se refieren a la materia de comercio exterior. Bien, el artículo 49, como es de todos conocido, refiere precisamente a la división del poder. Algunos dicen que al referirse al poder, Montesquieu en realidad quería señalar funciones y facultades o atribuciones. Pero lo cierto es que hoy por hoy, textualmente, nuestra norma fundamental se llama ejercicio del supremo poder de la Federación y será el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Recordemos que estamos estructurados en una república representativa democrática, federal y laica. El legislativo obviamente tendrá facultades materiales y formales, siendo su preponderancia elaborar la disposición normativa. El judicial será precisamente impartir la justicia. Y el ejecutivo, que estará representado por el presidente de la República. Este presidente de la República, que la propia Constitución le otorgará facultades específicas a lo largo del cuerpo normativo. Entonces, retomando lo que dice el artículo 49, es que alude a un estricto principio de división de poderes, que en ningún momento y por ningún motivo podrán reunirse en una sola persona, en un solo individuo, dos o más poderes, ¿sí? Salvo lo dispuesto ahí expresamente hace alusión a nuestra disciplina, en el artículo 131 constitucional. ¿Cuál es ese? El que le dota al Ejecutivo, siendo una función del Congreso en la materia comercial, expresamente la Constitución, insisto, le otorga, le delega, le impone esta facultad para aumentar, disminuir, suprimir las tarifas generales de acuerdo con los aranceles establecidos en la Ley General de Importación y Exportación, que en su momento vamos a ver. Habla precisamente de facultades extraordinarias, donde podrá el Ejecutivo Federal expresamente legislar en esta materia. Al respecto, citamos esta tesis precisamente que viene del Pleno de la Suprema Corte de fecha 2000, donde alude a los poderes de la Federación, sus atribuciones de unos respecto a los otros y sobre todo que se encuentran limitativamente previstas en la Constitución y en las leyes a las que ella misma se ajusta. No leeré rápidamente los 4 primeros párrafos de esta tesis. Es una tesis aislada. Es una tesis aislada que, como pueden ver ahí, se ubica en el rubro P.CL8, que es del año 2000. Bien, dice, del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte por una parte que su artículo 49 establece como nota característica del gobierno mexicano el principio de división de poderes, al señalar expresamente que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, determinando que en su segundo párrafo, como regla general, no podrá reunirse dos o más poderes de estos en una sola persona o corporación. Ahí sigue rezando esta tesis aislada, en qué consiste, cuáles son los alcances, la posibilidad que tiene la Constitución de salvaguardar expresamente las facultades concedidas y otorgadas a cada uno de estos poderes. Entonces ya vimos, ¿no? Dentro de este principio de división de poderes que rige al ordenamiento legal mexicano, está el presidente, está el Honorable Congreso de la Unión y están nuestros tribunales, perfectamente también regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El artículo 73 alude a las facultades del Congreso. Estas facultades del Congreso, que para nuestra disciplina, lo que nos interesa, serán las consignadas en materia de comercio exterior, las asignadas en materia de comercio exterior. Entonces, el artículo 73 dice, el Congreso tiene facultades ¿para qué? Para admitir nuevos estados a la Unión Federal. La fracción segunda de este precepto constitucional fue derogada. Entonces, no tenemos por qué hacer mención a la misma. Sigue rezando este precepto constitucional
que precisamente se le otorgan facultades para formular, para reconocer nuevos estados, dentro de la República, los límites existentes que conforman el territorio del país. También hablará de la posibilidad de que cada estado podrá contar con una población aproximadamente, dice el texto, de 120,000 habitantes, por lo menos para poder tener representación y personalidad dentro de el reconocimiento legislativo. También señala que las legislaturas y las entidades federativas de que refieren a un determinado territorio, a una determinada circunscripción, se podrán discernir entre la conveniencia o inconveniencia para formular o para constituir un nuevo Estado. Te marca un plazo de norma conforme al cual podrán o no establecerse. Y sobre todo que el Ejecutivo tendrá que autorizarlo y enviar dentro de los 7 días contados desde la fecha en que se solicita una nueva conformación de una entidad federativa. Todo este procedimiento que lo hemos concentrado en estas fracciones es relacionado precisamente con el establecimiento de la Constitución, tanto de sus representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y sobre todo que los mecanismos de ratificación de las mayorías de las legislaturas de cada entidad federativa y otorguen a la vez su consentimiento para que sean tomadas en cuenta. El mecanismo constitucional para integrar una entidad federativa está muy detallado, muy bien diseñado en nuestra norma fundamental. El mismo precepto alude a la posibilidad de cambiar residencia de los supremos poderes de la federación. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que estamos en una estructura federal, también lo es que en la Ciudad de México se concentran todos y cada uno somos la sede de los poderes federales. Del Ejecutivo, el presidente de la República vive en el Palacio Nacional, el Congreso de la Unión está precisamente en San Lázaro, al igual que el Poder Judicial. La Suprema Corte se ubica, en el caso de México, en el Zócalo. El Palacio de Justicia también se encuentra en San Lázaro. Pero aquí viene lo importante. En la fracción 7 dice, para imponer las contribuciones necesarias a nivel de presupuesto. Recuerden ustedes que las cuotas compensatorias van a ser consideradas aprovechamientos, que más adelante lo veremos. Y también recuerden ustedes que el arancel en ningún momento va a estar ubicado como un impuesto. No tiene la naturaleza de una carga impositiva. ¿Por qué? Porque la misma organización legal en materia fiscal marca que las contribuciones, según el Código Fiscal de la Federación, son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, los derechos, ¿sí? Y en materia de ingresos de derecho público están los aprovechamientos. También hay ingresos de derecho privado, que son precisamente los productos. Al respecto, aquí cito la tesis de la segunda sala, que es eminentemente una tesis jurisprudencial y se dio en materia administrativa, bajo el rubro producción de servicios, la facultad del Congreso de la Unión para gravar en la ley del impuesto especial relativo a la enajenación o, en su caso, a la importación de aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas, hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos al azúcar de caña. Tienen su fundamento en el artículo 73, fracción 7 de la Constitución Federal. ¿Por qué cito esta tesis? Porque han de recordar ustedes que uno de los casos más fuertes que se ventilaron en nuestros órganos jurisdiccionales, en nuestros propios paneles el capítulo 11, el capítulo 19 y el capítulo 20 del anterior Tratado de Libre Comercio, el NAFTA por sus siglas en inglés, y hoy un nuevo tratado que es el TECMEC, tiene una disposición específica relacionada con un caso que fue precisamente un litigio que hubo entre los endulcorantes y el azúcar. Se litigó en tribunales la famosa fructosa y se llegó a concluir de que esta era un producto similar al azúcar. Lamentablemente para el Estado mexicano tuvimos un severo daño en esta producción de ingenios y muchos de ellos
desaparecieron. Entonces, ¿a qué queremos llegar con todo esto? A que la Constitución está ahí reconociendo, ¿no? Tú tienes tales facultades, tú tienes que controlar en un momento dado el ingreso de estos productos que pueden desplazar a cierta producción nacional dentro del mercado. Muy vinculada a la materia comercial, sin duda alguna, está la fracción octava del 73, cuando habla precisamente de que el Ejecutivo puede celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre crédito de la nación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el Ejecutivo precisamente decide en qué magnitud va a endeudar al Estado mexicano, conoce a través del conducto de los informes que le darán la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Programación y Presupuesto, todo lo que le permite reconocer qué necesidad tiene de llegarse de estos capitales para poder solventar las necesidades que como país estamos viviendo. Entonces tiene una facultad o capacidad de poder endeudarnos, ¿sí? Para ver cuánto nos prestan. ¿Cuáles son los organismos que nos prestan? Pues ya vimos el Fondo Monetario Internacional, ya también vimos que existe también la política destinada al reclone del Banco Mundial, Banco de Reconstrucción y Fomento Industrial. Generalmente, en materia de préstito, mucho se critica que nosotros somos un país altamente fiable de un crédito exterior porque tenemos el recurso natural no renovable, que es el petróleo. Sin embargo, la Constitución es muy clara y dice: ningún empréstito podrá celebrarse sino mediante o por ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, ¿sí? O en términos de la ley de la materia. Entonces, vamos viendo cómo el ordenamiento legal se encuentra perfectamente interconectado, entrelazado, hace relación también al artículo 49 de todo este principio de división de poderes. Maneja también el Congreso la facultad de aprobar anualmente los montos de endeudamiento que tienen que estar perfectamente estipulados en la ley de ingresos. Cuánto va a obtenerse, cuánto va a gastarse, hacia qué renglones va a gastarse y por qué motivos obviamente se va a realizar esta actividad. Entonces, la misma Constitución ordena que el Ejecutivo Federal debe informar cada año al Congreso de la Unión sobre el ejercicio que hizo precisamente de esta deuda. Y el jefe de gobierno, pues, le hará llegar el informe hacia dónde se fueron los recursos, de qué manera se aplicaron, y también tendrá que informar a la propia legislación, a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, nos estamos moviendo en una serie de articulaciones de deuda, de facultad del Ejecutivo, de informes, de aplicación de estos recursos. De la materia de obligaciones, de empréstitos, de pagos en que contraiga precisamente el Estado mexicano por conducto del Ejecutivo Federal, siempre deberá de darse una total transparencia de dónde vinieron y hacia dónde se destinaron, ¿sí? Habrá un registro público único, obviamente, donde estarán establecidas los empréstitos, las obligaciones de pago con fecha, con año, con destino de los mismos, y tendrá que estar publicado, obviamente, también a través de un principio de transparencia. Entonces, esta misma Constitución habla de la facultad que se tiene de sancionar a los servidores públicos que no cumplan cabalmente con las disposiciones establecidas en el mencionado artículo. Pero ahora, en realidad, vamos entrando a la parte que más nos interesa a motivo de nuestra materia. El Congreso de la Unión, como es conocido de todos, se forma de dos cámaras. Tenemos un Congreso eminentemente bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Cada uno de ellos tendrá sus facultades. Y al momento del proceso legislativo, uno fungirá como Cámara de Origen, otro fungirá como Cámara Revisora. En materia de préstamos, empréstitos y todo lo que se refiere a esta sección eminentemente contributiva, sí está muy diseñado cuál es la Cámara de Origen y cuál es la Cámara de revisora. Todas las finanzas del Estado tienen que estar también muy transparentadas y tienen que estar apegadas a lo dispuesto por la Constitución. La estrategia de ajustes para los municipios también se dará de acuerdo con los compromisos, con las convenciones que celebren el Estado. Recuerden ustedes que en la materia, sobre todo cuando se aplica la ley
para celebración de tratados en materia económica y la propia ley para celebración de tratados, se estipula en eso los acuerdos interinstitucionales. Están los convenios, los instrumentos internacionales, pero también surgen los acuerdos interinstitucionales. Esta fracción sí es eminentemente vinculativa a nuestra disciplina, porque dice, en facultad del Congreso, impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. O sea, estamos hablando aquí de un libre tránsito de mercancías, de circulación, de bienes, de prestación de servicios. No puede haber restricciones entre cada una de ellas. También la fracción 10ª dice, para legislar en toda la República hay impedimento solamente la Federación en lo relativo a hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, así como energía nuclear y energía eléctrica. Además, todas aquellas disposiciones normativas que estén vinculadas directamente con el artículo 123 constitucional. He aquí lo que la doctrina ha llamado facultades eminentemente y exclusivamente tocadas a la federación. Al mismo tiempo que como existen estas facultades, hay otras, y bajo el principio de lo que no esté concedida a la federación, se entiende obviamente ya ahí reservado para los estados, y pueden darse a la vez las famosas facultades concurrentes. Esta tesis que traigo aquí, que es jurisprudencial, alude a la materia comercial y dice, comercio, la potestad tributaria en tal materia es concurrente cuando recae sobre el comercio en general, donde viene, ahí no solo tiene una facultad eminentemente federativa, sino interviene tanto el Estado como la Federación. Pero todavía la tesis sigue detallando más. Corresponde exclusivamente a la Federación cuando tiene por objeto el comercio exterior, por lo que las contribuciones locales que recargan sobre aquel no implican una invasión del federal. ¿A qué se alusiona esta tesis para tener más claridad y de lo que se desprende de su rubro? Pues, actualmente la jurisprudencia dice lo siguiente. De la interpretación sistemática de los artículos 31, fracción cuarta, 73, fracción 7, 10 y 29, así como el 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos, se deriva la potestad para establecer contribuciones, cuya hipótesis de causación consista en un hecho relacionado con el comercio en general. Esta facultad es concurrente porque también participa la Federación y los estados. Luego sigue usando la tesis, ya que si bien la fracción 10ª del 73 reserva al Congreso de la Unión la facultad para legislar en esta materia, debe estimarse que al establecerse el poder revisor de la Constitución en la fracción 29 del propio precepto, las materias reservadas a la Federación para imponer contribuciones sobre ella dividió su competencia constitucional. Es decir, hablamos que ambas, tanto el Estado como la Federación, pueden participar e intervenir en la negociación y tráfico que realizan comprando, vendiendo, permutando géneros, mercancías o valores. ¿Sí? Bueno, podría yo leer más esta tesis, pero en realidad aquí lo importante es que estamos enfrente de facultades evidentemente concurrentes. La importancia que tiene para el Estado mexicano su política de comercio exterior. Además, tenemos que cumplir también con lo establecido en los compromisos internacionales. La fracción 11 habla de los mecanismos de creación y supresión de empleos públicos, donde obviamente quedarán en la federación y se señala que se puede aumentar o disminuir sus dotaciones. Estas dotaciones a las que hacen referencia, más adelante las voy a explicar en qué consisten y cómo funcionan. El artículo 12 de estas facultades, que rápidamente voy haciendo mención para no saltarme ninguna, habla de la facultad que tienen para declarar la guerra. Obviamente el Ejecutivo lo tiene que hacer en nombre y representación del Estado mexicano, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Navales, como ustedes saben.
También habla de las leyes que puedan declararse buenas o malas en las presas de mar, de tierra, todos estos aspectos que van vinculados con los aspectos marítimos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el comercio puede ser por vía aérea, por vía terrestre y por vía marítima. Insisto, no me quiero saltar ninguna fracción del 73, por eso voy haciendo rápidamente mención a las mismas. Habla que la fracción 14 maneja, por ejemplo, la posibilidad de levantar, de sostener las instituciones armadas, el ejército, la marina, de guerra, las fuerzas aéreas, todo esto que en sí constituye a la defensa del Estado mexicano.